Radiomorfosis, evolución en sintonía, la onda del futuro. Desde ondas hertzianas, la radio ha evolucionado hoy en día al ser digitalizada con la tecnología de radiodifusión sonora digital o radio digital terrestre, formando audiencias cada vez más numerosas. En 2011, México adoptó el estándar de radio digital terrestre, por lo que ahora más de 200 emisoras difunden simultáneamente señal analógica y contenidos digitales a través de esta modalidad. Asimismo, la radio se ha digitalizado en este siglo a través de Internet para difundir contenidos sonoros digitales en streaming, tanto en directo como bajo demanda en formato podcast, donde la ficción sonora y los espacios informativos han mutado para posicionarse en el gusto de los radioescuchas. Este y otros temas serán discutidos en la segunda edición de Radiomorfosis, Evolución en Sintonía, la onda del futuro, una idea creativa de la Universidad de Guadalajara y Red Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con TV4 y 4 Radio, para examinar el impacto tecnológico de Internet tanto en los contenidos sonoros como en el consumo de las audiencias. Bienvenidos a la segunda edición de Radiomorfosis. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de esta segunda edición de Radiomorfosis. Nuevamente desde México, el Teatro Cervantes, en esta emblemática, icónica ciudad de Guanajuato. Gracias también a los medios públicos de México, iberoamericanos, que nos acompañan y por supuesto que hacen replicar este foro único en radio. Pues de esta manera es como vamos a reflexionar sobre los desafíos que están implementando ya los medios sonoros, pero también acerca de las oportunidades que tienen los periodistas independientes para poder crear nuevos espacios informativos. De esta manera los invito a conocer más de este tema, pero también de nuestros especialistas que hoy harán reflexión. Giselle Ibarra. Desde hace más de 25 años, es productora y promotora de cine y podcast. Fue creadora, directora y productora de Nada que Ver, el primer podcast de Netflix en español para México y América Latina. Ha producido películas con impacto nacional e internacional como el documental Presunto Culpable. Actualmente es directora de producción en Así Como Suena, una plataforma de podcast mexicana con historias que merecen ser escuchadas. Álvaro Liuzzi, periodista, consultor en medios digitales y profesor. Desde el año 2005 ha creado proyectos periodísticos, interactivos y transmedia con reconocidos medios e instituciones. Actualmente imparte clases en la especialización en comunicación digital de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, en la maestría de comunicación digital de la Universidad de La Sabana en Colombia y es parte de Redacciones 5G, el programa de capacitación periodística de Telecom, donde además edita un newsletter. Mitzi Pineda, productora y editora de podcast independiente, maestra en periodismo narrativo por la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Es especialista en podcast narrativo y crónica. Trabaja para diversas productoras nacionales e internacionales. Fue cofundadora y productora asociada de Esto No es Radio y participó en los podcasts Peligroso Pop y Mujeres Valientes. Gui Chaná. Ha publicado sus crónicas sonoras en Amphibia Podcast y Así Como Suena. También colaboró como facilitadora y tallerista con Spotify MX, la Universidad de Guadalajara, entre otras. Rodrigo Crespo, productor y editor especializado en contenido audiovisual. Actualmente es ejecutivo de desarrollo de no ficción en sonoro, productora especializada en la creación de podcasts en español e inglés para audiencia principalmente latina. Es licenciado en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Previamente colaboró en medios como Animal Político y Radio UNAM.
Gracias por acompañarnos, aquellas personas que se acaban de sintonizar y también acompañándonos en esta transmisión. Gracias por hacer comunicación, pero también queremos recordarles que Radio Morfosis es una coproducción de Canal 44 y TV4. Es importante hacer comunicación, que ustedes nos hagan el favor de hacernos llegar sus opiniones, dudas, inquietudes con respecto a este tema. Por favor, acuda a nuestras redes sociales en X, antes Twitter, ahí nos encuentra como @RadioUDG y TV4 Guanajuato. Muy importante no olvidar arrobar el hashtag Radio Morfosis para también estar en sintonía con nuestros especialistas. Y bueno, vamos entonces a comenzar con lo siguiente. El ritmo de las noticias, voz y periodismo en la actualidad. Las noticias son un fiel acompañante de los radioescuchas que en el ritmo acelerado de la vida actual encuentran en sus frecuencias de confianza la primera fuente para permanecer informados, lo que presenta un gran desafío para los medios de comunicación y una oportunidad para que periodistas independientes creen nuevos espacios de noticias. ¿Cuál es el compás a seguir para generar información de calidad? Entonces sí, vamos a comenzar. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo quiero comenzar con esta reflexión para abrir la conversación. Como profesionales en contar historias, ¿cuál será pues este tema de la voz para poder hacer comunicación, para poder atraer a las audiencias y de qué manera estas herramientas también nos sirven para poder crear el objetivo principal? Me gustaría empezar contigo, Giselle. Hola, muchas gracias, Imela. Mira, yo creo que la voz, a ver, ¿por dónde empezar? La voz es una cosa muy personal y es la que nos ayuda o nos aleja a entender un tema o acercarnos a una historia. Así como suena, tratamos de que la voz sea el vehículo, pero también una forma de comunicación, y la forma en la que la utilizamos es, sin demeritar el radio, porque yo amo el radio y todo bien con el radio, es una voz distinta a la del radio, o es una voz distinta también a la de la televisión o incluso a la voz escrita, ¿no? Nuestra voz es una voz íntima, es una voz muy personal y personalizada, que trata de comunicar y de contar historias de una manera un poco más personal, valga la redundancia, a la persona que decide escucharnos, ¿no? Perfecto, también me gustaría escucharte, Álvaro, en este sentido. Para ti, ¿cuál es el papel fundamental en la voz para que pueda atraer a la audiencia y las pueda enganchar de esta manera? Sí, yo creo que es importante comenzar diciendo que hay una revolución que se está dando en Internet desde hace tiempo, que es una revolución para nada silenciosa, todo lo contrario, es una revolución que tiene al sonido como su principal corazón, y que cambia un poco las dinámicas con las que nos relacionamos con la información y con las que las audiencias consumen información. Ya no es posible solamente acceder a la información a través de lo visual o lo táctil, sí, tocando nuestras pantallas o mirándolas, sino que dispositivos como como el que tiene cada uno de nosotros en nuestro bolsillo, podemos conversar, preguntarle a Siri, por ejemplo, qué hora es, que agende una alarma, una reunión, que nos diga las últimas noticias o cómo va a estar el clima mañana para ir al trabajo. Y eso cambia, como decía, la relación que tenemos con la información, y el principal emergente de esa revolución sonora son los podcasts, que hoy se habló durante el bloque de la mañana en ese sentido. Y creo que ahí hay una oportunidad para la voz gigante, sobre todo teniendo en cuenta algunos datos, más de 800.000 podcasts activos en los últimos años, más de 500, es una industria que mueve más de 500 millones de dólares por año, y un aspecto central es que los principales países en crecimiento de podcasting en los últimos años son México, Argentina, Chile y Perú y China. Si nos ponemos a pensar un poco, 4 de esos 5 países comparten un mismo idioma. Así que creo que es una oportunidad importantísima para lo que es América Latina en el desarrollo de las noticias, la información y el sonido. También algo que es importante es la parte independiente, Mitzi. Qué bueno que tú nos podrías ayudar un poco a resolver y también a desarrollar esta parte del tono de voz específico, porque no se tiene una línea editorial como en alguna empresa, ¿no?
Claro, digo, adscribiéndome a lo que ya decían Giselle y Álvaro, como la voz en el podcast específicamente se puede pensar en muchos niveles, ¿no? La voz tal cual de la oralidad, pero la voz del podcast que es el lenguaje del podcast, ¿no? Y hay una cosa bien interesante con la escena independiente, que si bien México es un país que está creciendo muchísimo en este medio, hay una escena independiente que yo veo bastante todavía formándose, ¿no? Por ejemplo, hago la comparación con Argentina, que tiene una escena independiente impresionante, Colombia también muy, muy propositiva, y creo que en México, entre colegas independientes, compartimos esa preocupación de que nos hace falta esa propuesta y esa voz en cuanto al podcast independiente, ¿no? Perfecto, Rodrigo, desde tu perspectiva, ¿cuál es el tono que se le ha dado para seguir creando estos contenidos? Y si ha sido un éxito también el que exista también como tal, pues un formato. Creo que hay una de las ventajas del podcast y en general de cualquier medio sonoro, y retomaría lo que dijo Giselle, es el carácter íntimo de la voz. No, hay una diferencia muy importante en ponerte unos audífonos y que una voz te esté acompañando mientras te cuenta una historia. Creo que en ese sentido la voz es clave. Y dentro de la industria del podcast y el boom que se está viviendo en Latinoamérica principalmente, como mencionaba Álvaro, hay diferentes formatos y creo que ese también es un espacio de exploración desde las compañías, desde los grupos independientes, creadores independientes, de explorar diferentes formatos. En Sonoro, el equipo con el que yo colaboro y trabajo, nos encargamos de los formatos de largo aliento, de estos podcasts de no ficción, que son más parecidos a una serie documental de Netflix que a un noticiero de radio, y ahí la voz es fundamental porque Mitzi decía algo clave, ¿no? Y nosotros lo trabajamos todo el tiempo. ¿Cómo escribes para la voz? ¿Cómo escribes para el audio? Lo que puede parecer una desventaja de no tener una imagen que te ancle a un lugar, a un espacio, tienes toda la oportunidad con la voz, con los tonos de la voz, con el lenguaje escrito y sonoro, de construir esos espacios, y eso enriquece la experiencia íntima y creo que es parte de la explosión que está teniendo el sonido en general en nuestros países en los últimos años. Sí, todo tiene que ver basado en esta historia que se va a generar, el contexto al que se quiere llegar. Y justo en el anterior también episodio hablaban de las historias. Álvaro, me gustaría que tú aterrizaras parte de los elementos que conforman esta historia para poder lograr el éxito bajo estos formatos. Sí, es interesante también, retomo lo que decías de los paneles anteriores, la hibridación de la radio tradicional con los nuevos formatos. Hablamos de podcast, pero hay un montón de elementos visuales que hoy tienen los podcasts, y podemos llegar hasta cruzarlo con lo que es la inteligencia artificial y cómo ayuda hoy a todos los procesos productivos dentro de los diferentes formatos periodísticos. Pero volviendo a tu pregunta, es interesante ver también cómo la radio evolucionó en ese sentido, en el contar historias. A la radio se la viene matando desde que surgió la televisión, internet, los blogs, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Y yo creo que es uno de los medios, o si no el primer medio que ha sabido a qué audiencia tenía que hablarle, a una audiencia que estaba en movimiento, en la calle, y con la fuerza de la voz que la acompañaba, como decían recién, en todo momento, en todo lugar, en itinerancia, en la ciudad o allí donde estuviese la audiencia. Y en ese sentido, lo que conecta al medio con la audiencia es lo que dices, las historias, los mensajes, no solamente historias de ficción, hablamos de cómo se cuenta una noticia, de la importancia que hoy tiene el periodismo local, por ejemplo, que es, según el último informe del Reuters Institute, es una de las pocas aspectos de noticias que no ha caído en interés en la audiencia, en las noticias locales, y ahí creo que la radio y el periodismo sonoro tienen un nicho, una fuente de trabajo y de potencialidad gigante. Y de profundidad, ¿no? Sí. O sea, porque te da la posibilidad del podcast de meterte a lugares que con la inmediatez de la radio y de las noticias igual no tienes esa posibilidad de reflexión muchas veces, y de profundidad y de investigación que sí te da el podcast.
Claro, perdón, sí, y otro montón de características que tiene el podcast narrativo, ¿no? Como esta circularidad, esta visualidad, entrar también a lugares donde una cámara no puede entrar, por ejemplo, ya pensando también en otros medios que no solo son el radio. Y hay muchas características de las historias y del poder narrativo de la oralidad para contar otras historias, ¿no? Decía muy rápido como Felipe Restrepo, que es ex editor de Gato Pardo y ahora dirige el premio de crónica de Anagrama, si no me equivoco, que justo la crónica está encontrando ese lugar en el podcast, ¿no? O sea, el primer premio nacional de periodismo que se ganó un podcast, así como suena, en Jalisco también un podcast ganó por primera vez Esto no es radio. Y, claro, con Julio recientemente el año pasado, pero el año anterior fue Esto no es radio. Sí. Entonces hay un campo muy fértil para las historias, justo, no solo de ficción, sino de noticias que son mucho más profundas en el podcast y en el formato sonoro, ¿no? Rodrigo, en este sentido, ¿coincides con nuestros invitados, nuestros panelistas, o existen elementos principales en estas historias que no debemos dejar de lado para poder enganchar a estas audiencias? No, en términos generales coincido. Creo que una de las ventajas más importantes es profundizar en los temas y que puedes hablar a partir de historias particulares de los grandes temas, y es algo que en el diarismo, ejercer el diarismo no te lo permite, ¿no? Tienes que estar todo el tiempo avanzando y en 5 minutos hay una nueva noticia. En el podcast y en el podcast narrativo tienes la oportunidad de hablar de migración a través de la historia de un cantante de corridos, de hablar sobre libertad de expresión a partir de la persecución a un periodista en Centroamérica, o de hablar de derechos humanos a partir de recuentos históricos, ¿no? de una dictadura argentina. Te da oportunidad de encontrar también y de reflexionar en las historias del pasado, y creo que eso enriquece muchísimo al periodismo y a que las audiencias encuentren otras historias diferentes a las que te encuentras diario en las primeras planas, que tienden a ser los mismos temas. Son temas importantes, pero el podcast está abriendo un nivel de diversidad para, yo lo veo principalmente para periodistas, el tipo de historias que le pueden proponer a una compañía de podcast o hacer su propio podcast de manera independiente, que un periódico difícilmente te va a comprar porque no te va a dar el tiempo para investigar y clavarte en esa investigación los 3 meses que necesitas para recopilar todo el tape necesario para construir una buena historia. Voy a retomar esta palabra de enriquecer, porque va ligada al tema de los medios sonoros, estos productos que son independientes, y si de esta manera pudiéramos generar pues un parteaguas inmenso, sin tener un cierto límite en los medios o en ciertas empresas. ¿Ustedes ven algo positivo de esto, o podría esto limitarlos a hacer contenidos, cosa que los temas independientes pues pudieran generarse de corrido y agregar mayor valor e invitados en ese sentido? Adelante, Giselle. No entendí bien tu pregunta, perdón. Sí, justo en el tema de independiente, ¿de qué manera ellos pudieran tener una cobertura total sin tener cierto límite, como lo hacen las empresas con un límite editorial, ¿no? Bueno, es que sí, el podcast tiene una libertad que es una delicia. Para los periodistas que lo hacen, para los investigadores, para los productores, para los diseñadores sonoros, para los que hacen la música. Exacto. O sea, tenemos libertad de formato, de tiempo de producción. Esa libertad yo creo, bueno, yo nunca la había vivido, ¿no? En el cine, por ejemplo, tienes que ser súper riguroso con los tiempos, con los presupuestos, porque hay mucho alrededor que no depende de ti. Acá es muy personal, y de esa manera también pues la libertad es toda la libertad que tú quieras tener, ¿no? Álvaro, ¿cómo podríamos ligar esta libertad
con los medios públicos para que puedan avanzar y crecer y fortalecerse, como lo mencionaban? Sí, parte, me parece una palabra que es libertad, parte de la experimentación y de la innovación, parte de esa libertad, y hasta de la prueba y del error, y de aprender del error, que muchas veces en los medios tradicionales o en las redacciones tradicionales, no digo que pasen todas, pero quizá hablábamos ayer con algunos colegas, en muchas redacciones tradicionales hay mucha gente que hace y poca que piensa, porque están con el tiempo justo, y en estos formatos quizás se puede balancear gente que hace y gente que piensa, y ahí surgen procesos de innovación que son un poco más interesantes. Y en relación a la pregunta, en tiempos de realidad virtual, metaverso, me parece que el sonido sigue siendo uno de los formatos más inmersivos que existe. Si bien hay una circularidad con los lenguajes y podemos, como decíamos hoy, una transmedialidad que el podcast o mismo la radio, que ya tiene cámaras, ¿no? Evoluciona en nuevos formatos híbridos, me parece que el sonido sigue teniendo un nivel de inmersión que pocas tecnologías pueden llegar a igualar, y es bastante vieja, ¿no? Voy a ligar esta respuesta que nos acabas de dar en el tema de la interacción. La radio surgió para tener esa conexión directa con la propia audiencia. ¿Cuál es el reto ahora para los podcasts alcanzar a hacer este match con la audiencia en tiempo real? ¿De qué forma sería, Mitzi? Bueno, hay muchas formas. Igual me gustaría responder esta pregunta y un poco regresar también a lo de los medios públicos, que hay cosas interesantes. Hay muchas formas en las que los podcasts están creando comunidad y teniendo presencialidad, ¿no? Por ejemplo, sabemos de muchos podcasts que hacen podcast en vivo, que es increíble. Fugas hace una cosa impresionante, que es de la revista Anfibia, pero en España productos muy comerciales, como un podcast que se llama Estirando el Chicle, que es un chatcast, conversación de dos mujeres jóvenes, temas de la vida que son exitosísimos esos eventos, ¿no? Y muchos otros, proyectos como Las Raras, o el mismo Radioambulante, que tiene una audiencia tan establecida, que tienen programas de sus propias audiencias, para sus propias audiencias. Me refiero a programas de encuentros, de interacción, de donación incluso. O sea, hay una interacción impresionante que pocas veces he visto yo en otros medios, ¿no? Que al ser medios tan masivos, el podcast tiene nicho, ¿no? Y a veces es bueno y a veces es malo. Pero para la creación de audiencias es fantástico, ¿no? Porque hay una cosa como de intimidad que no se logra en otros lugares, ¿no? Y respecto al tema de los medios públicos, hay una cosa que no tenemos que perder de vista, y es que la radio pública y el podcast se pueden llevar muy bien. De hecho, así nace casi este podcast que nosotros entendemos en Estados Unidos, con NPR, que es la radio pública de Estados Unidos, y que el podcast en realidad en Estados Unidos es tan sólido y es tan fuerte y es tan importante porque siempre ha estado respaldado por la radio pública de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay una conversación que creo que hace falta en muchos países latinoamericanos sobre que eso lo decía Omar en la primera panel de hoy, que antes la radio solía usar el podcast como un repositorio de sus programas, ¿no? Y a mí me parece que los medios públicos tienen ya todo el equipamiento y las herramientas para hacer cosas bien interesantes y exploraciones, pero tienen que romper esos esquemas y justo prestarse a la libertad de la exploración, ¿no? Y la vocación la tienen. Totalmente. O sea, ya no es un asunto de a ver cómo le hacemos. La vocación de los medios públicos está ahí para tener esa libertad, para investigar, para darle a las historias el tiempo que requieren, porque las historias requieren tiempo, ¿no? Exacto. Y esa vocación los medios públicos la tienen desde siempre. Rodrigo, ¿tú coincidirías también en esta parte para poder hacer comunidad, para que estos temas vitales surjan a través de estas historias, de los elementos que se presentaban? Sí, la interacción en el podcast es muy diferente a cómo estamos acostumbrados a tener interacción con los medios. Y creo que tiene que ver con temas de los que se han hablado y se han puesto sobre la mesa, la libertad, pero también la paciencia, el tiempo que necesitas para desarrollar historias, y es el tiempo también en el que construyes una comunidad. Los podcasts más famosos de toda Latinoamérica han hecho transmisiones en vivo, han hecho eventos especiales de los temas de los que están hablando, y eso
es una comunicación diferente la que se tiene con la audiencia, porque si hay algo muy rico que tiene la radio es esta inmediatez natural, ¿no? O sea, recuerdo muchísimo, por ejemplo, la época del último sismo grande en la Ciudad de México en 2017 y el papel clave que jugaba la radio. Eso no lo vas a encontrar en el podcast, pero vas a encontrar una comunidad de nicho mucho más amalgamada y mucho más dispuesta a colaborar en diferentes proyectos y en diferentes iniciativas, que creo que una parte fundamental de la que también es importante hablar, que generen recursos, ¿no? Cuando hablamos de periodismo independiente, cuando hablamos de medios públicos, el gran elefante blanco en todas partes es, bueno, ¿y de dónde sacas el dinero para investigar 6 meses una historia? ¿Y de dónde sacas el dinero para tener...? Bueno, estas comunidades tienden a ser comunidades profundamente enganchadas con el show, con el periodista, con la historia. Y eso creo que también es una oportunidad de oro para periodistas independientes, para medios públicos, de ver que ahí ahí puede haber un ciclo natural en donde generas un producto con el tiempo, con la dedicación, con la innovación necesaria, y tienes una respuesta de la audiencia para seguir obteniendo los recursos que te dejan hacer esas historias. De hecho, creo que hay 2 cosas interesantes, que los medios públicos tienen la oportunidad de salir de las lógicas que impone el mercado y tomarse ese tiempo para investigar los temas que los medios privados no lo harían. Y también pasa algo interesante, que los podcasts, ya sean en vivo o los que vienen con estrellas nuevas de los streams, por ejemplo, rompen con la lógica tradicional del broadcasting y ya nacen con una comunidad previo a producir el podcast o el producto, que eso es muy interesante de ver, porque como que da vuelta a la lógica tradicional de los medios, y ya en lo que son periodísticos en particular o de entretenimiento, lo que sea, ya la emisión es la frutilla del postre y no el inicio de la comunidad, ¿no? Hay una comunidad que se siente parte de la creación de ese producto audiovisual, sonoro, etcétera, y que también hay un montón de cosas ahí para identificar interesantes. Ahora, hemos estado hablando de estas nuevas plataformas que la gente pues ha migrado hacia esas nuevas redes, nuevos canales, pero ¿de qué manera pudieran comentar pues de que los espacios informativos, sobre todo en la radio, se han mantenido vigente? ¿Por qué mantenerlo así? Mitzi, tú primero. Bueno, me parece que porque hablan un lenguaje distinto, ¿no? Las noticias necesitan otro ritmo. El podcast lo ha intentado con sus dailies diferentes, que me parece que todavía no tenemos el gran daily mexicano, por ejemplo, en podcast, que tenga esta calidad, esta cantidad también de noticias y esta, sobre todo, referencia de yo saber que son las 3 de la tarde y enciendo para escuchar las noticias, ¿no? Sí creo que hay diferencias, sí creo que también hay posibilidades, hay cosas muy interesantes como lo que hace El Hilo, que es este podcast de la casa productora de Radio Ambulante, que comenta la noticia más importante de América Latina cada viernes, ¿no? Entonces hay una investigación de fondo muy interesante, pero es eso, si nosotros queremos escuchar lo que está pasando en algo como el sismo de 2017, no vamos a ir a escuchar un podcast, no es como que déjame busco un podcast que hable de esto, ¿no? Es como, bueno, prende la radio, ¿no? Entonces, son diferencias de ese lenguaje que un medio no suprime al otro, ¿no? Entonces, ¿hay formas de contar noticias en podcast? Creo que sí, pero no sé si a priori es como lo que más deba preocuparnos, porque ya hay alguien que lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pensaría eso. ¿Sería la primera opción, Álvaro, el plataforma de radio para escuchar las noticias? ¿Cómo abordamos? De último momento, digamos. Pasa algo similar con el vivo de la televisión, si uno quiere ver la información de último momento, un recital en vivo, no sé, la asunción del Papa o un terremoto o un partido de fútbol, vamos a aprender los medios tradicionales. La lógica del broadcasting sigue viva y muy viva. Lo que sí hay lugar, ¿no?, para para otro tipo de formatos, de contenidos, que un poco volvemos siempre a Marshall McLuhan, ¿no? Y esto que decía, el contenido de un nuevo medio es un viejo medio, y en los podcasts lo vemos, en los streams lo vemos, digamos, los primeros noticieros
de radio eran periodistas frente a un micrófono, como estamos nosotros, leyendo noticias de un periódico impreso el día anterior. Los primeros noticieros en TV eran periodistas frente a un micrófono, solo que había una cámara delante, y hoy los podcasts están haciendo lo mismo, una cámara, un micrófono y 4 o 5 personas hablando. Todavía estamos viendo los inicios de los podcasts. Me parece que hay falta mucha experimentación narrativa, no sé, cambios de planos, las cámaras están fijas, algo similar a lo que pasó con el cine, copiando el teatro. Va a ser interesante ver cómo evolucionan, porque ya es obvio que hay una saturación también de productos, de contenidos, que hay que ver lo que mencionaban recién, de la sostenibilidad de ese tipo de productos y qué va a pasar en el futuro cercano con ese tipo de plataformas. Perfecto, Giselle. Las plataformas, específicamente el radio, los espacios informativos, ¿van a mantenerse vigentes? Sí, sin duda. O sea, yo sí, como dice Mitzi, creo que son dos universos paralelos, pero cada uno en su propia carretera. Nosotros hacemos una mesa política, por ejemplo, que es una vez a la semana, que se convierte en una reflexión, ¿no? Se llama Bote Pronto, y ahí hay 4 personas sentadas enfrente de un micrófono y reflexionan sobre un tema que esté sucediendo en las noticias, pero no tenemos ni los reflejos, ni el presupuesto, ni la posibilidad de la inmediatez que tiene el radio. Entonces, yo creo que ese respeto también a ese otro medio, a esa plataforma, pues es algo que tiene que existir, pues no podemos decir, el radio se va, no, el radio es fundamental, ¿no? También tiene que ver, perdón, con lo estamos mirando desde el lado de la producción, desde el lado de la audiencia. Me parece que es un aspecto generacional. No sé, yo lo veo con mis hijas de 4 y 8 años, que cuando se aburren a veces se traban y quieren tocar el televisor y pasar el contenido que están viendo porque ya se aburrieron. Ya tienen otra lógica de relación con la información, con las noticias o con el entretenimiento, y las audiencias más jóvenes forman parte de esas comunidades y están más acostumbradas a que se los escuche, a que el periodista o el streamer que está frente al micrófono esté leyendo el chat en el mismo momento, que quizá para periodistas más tradicionales puede parecer hasta, muy raro estar leyendo lo que la gente te dice, pero bueno, las audiencias más jóvenes están más acostumbradas a esa ida y vuelta, que obviamente van por canales distintos, pero que hay algo ahí para ver interesante. Perfecto. Es muy sano que existan en canales paralelos, porque un podcast como Bote Pronto tiene la oportunidad de tener perspectiva, que es algo que falta muchísimo en los medios tradicionales y en las noticias del día a día, que es más una reacción que un análisis, que una reflexión, que dejar de ver cómo la noticia impactó y hacer ese análisis. Y lo mismo pasa con los podcasts narrativos. Cuando piensas en un podcast narrativo, generalmente será de una historia que ya tiene tiempo atrás que pasó, y el que los hechos sigan avanzando te da a ti la oportunidad de tener perspectiva. Y creo que a nivel audiencia, al menos yo que evidentemente soy muy fanático de escuchar podcast, agradezco muchísimo poder tener esa oportunidad de estar lejos de que las cosas estén pasando, de que sienta que una noticia me está impactando, me está preocupando, y verlo a la distancia creo que también es muy sano y habla de otro tipo de consumo de noticias mucho más rico. Perfecto, pues ya ha llegado el momento ahora de conocer estas preguntas que van directamente a ustedes, nuestros panelistas, y voy a comenzar justamente contigo, Rodrigo Crespo. En México e Iberoamérica hay muchas historias que contar, y los criterios de selección, ¿cómo impactan en esta representación para las audiencias? Impactan brutalmente, o sea, es muy difícil no tener ciertos criterios, ¿no? También depende qué es lo que estás haciendo. Si lo veo desde un punto de vista, soy un medio editorial y demás, pues hay una agenda, lo mismo dentro del tipo de historias que quieres contar. Yo, por ejemplo, te diría que uno de los principales criterios en Sonoro para la elección de historias es que sean a partir, en el mundo ideal, y la mayoría así son, a partir de historias creadas por personas de la comunidad latina, para la comunidad latina. Nosotros trabajamos una audiencia muy grande en Estados Unidos, pero en Estados Unidos para la audiencia latina.
Y eso en temas, por ejemplo, de ficción, dio la oportunidad este año de lanzar un podcast que es una ficción, pero es una telenovela co-creada con la comunidad coreana de Estados Unidos. Entonces también empiezas a encontrar la riqueza de la diversidad cultural, en que te des esa oportunidad de qué pasa si juntas la telenovela mexicana con el K-pop y sale un podcast que fue el número 1 en Corea, producido por una productora enfocada en contenido latino, ¿no? Entonces creo que a nosotros nos toca, a la hora de seleccionar historias, a las personas que tenemos la oportunidad de tener ese rol, ampliar mucho de miras, ver a dónde vas a representar y buscar no solo la representación a partir de ciertos clichés o estereotipos que ya tienes, sino cómo puedes representar esas comunidades en otras dinámicas. Si no, hablar de México es hablar de narco y de migración, y hablar, ¿sabes? Eso creo que también es muy importante a la hora de seleccionar a qué historia le vas a invertir tiempo, recursos, etcétera. Y vaya ejemplo el que nos presentas. La siguiente es para Mitzi Pineda. ¿El auge de los formatos sonoros es una oportunidad para los periodistas independientes? Por supuesto, o sea, para los periodistas independientes y no independientes, ¿no? Para el periodismo en general, pues se abre una... Y más ahora que el podcast en español se sigue inventando, ¿no? Y el podcast de cada país se sigue inventando. ¿Por qué? Porque el podcast es muy nuevo en el mundo. O sea, a comparación de los 100 años de la radio, más de 100 de la televisión, el podcast tiene que 10 años. Antes de, bueno, se cuentan como 20 años aproximadamente. No hemos explorado todo lo que tenemos capacidad de explorar, y sobre todo es un medio, y esto lo dice Laura Boate, una gran productora de podcast colombiana, que estamos inventando el podcast directamente en nuestro idioma, ¿no? Ya decía Álvaro que los países con más crecimiento de podcast, 4 de los 5 tienen un idioma en común, y no nos ha pasado eso con otros medios. ¿Qué pasa? El cine se inventó y luego lo tropicalizamos. Todos los medios se han inventado y luego se tropicalizan en cada país, y acá lo democrático de la creación del podcast pues nos ha dejado explorar nuestras propias formas de contar. Y por supuesto, yo veo los premios de periodismo llenos de propuestas de podcast. El Festival Gabo, que es el festival más importante de periodismo en Latinoamérica, tiene ya una categoría de podcast, y una de las áreas más fortalecidas del podcast son las historias reales. Entonces, de hecho, de ahí nace el gran boom del podcast, ¿no? El podcast narrativo con Serial en Estados Unidos, que es esta gran investigación periodística, que de hecho marcó casi un lenguaje para hacer podcast, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que de hecho el podcast es donde estoy viendo mucho trabajo para colegas periodistas. Perfecto, gracias por esta reflexión. Álvaro, tu turno. También nos hacen llegar, en tu experiencia y capacitando a otros profesionales de las noticias, ¿qué aspectos hay que fortalecer para entretener, pero al mismo tiempo construir esta confianza con las audiencias que no pues se logra, ¿no? Totalmente. Sí, ahí bajar a los periodistas del pedestal, bajarnos del pedestal y un poco, yo en mi experiencia, no por haber hecho podcast en particular, sino por haber hecho documentales interactivos, me parece que cuando uno incluye a la audiencia en los procesos de preproducción de desarrollo periodístico, ya sea un podcast, un documental interactivo, un nuevo formato, se gana mucho más de lo que se pierde. Hay que, digamos, de alguna manera liberar ese proceso o algunas aristas de ese proceso de preproducción y producción, y ahí se gana un poco esta lógica que hablaba hoy de los streamers, de que ya el producto que tú creas ya nace con una comunidad, y eso es una fuerza increíble que hasta hace 20, 25 años era imposible de imaginar. Y particularmente la capacitación en la creación de guiones y en la narrativa. Eso es importantísimo para los periodistas, no solo para los podcasts, para un montón de otros productos en particular, pero acercarnos mucho más
a lo que son la comprensión de las estructuras narrativas, de los lenguajes, de las distintas plataformas, del sonido, del audio, de la fotografía, del video, de qué importancia y qué aspecto fundamental o más importante tiene cada lenguaje. Me parece que es importantísimo. Perfecto, ya finalmente, Giselle, ante una oferta tan variada de contenidos sonoros, desde tus años de experiencias como productora, ¿cómo distinguirse entre tanto podcast? Con calidad y echándole corazón. Ya nada más para lo que decía Álvaro, nosotros tenemos un lema en Así Como Suena, que es: no hables como escribes, escribe como hablas. Y entonces esa cercanía que nosotros intentamos, esa intimidad que nosotros intentamos de tener con la audiencia, con el escucha, creo que es lo que nos distingue de algunas ofertas que hay. Pero yo creo que la originalidad de cada empresa, de cada espacio es lo que nos permite convivir y coincidir o no en este nuevo universo que son los podcasts, porque hay tanta oferta como necesidades de audiencia. Entonces, yo, como lo siento, no siento que estoy peleando contra nadie, ni a ver quién gana la carrera de nada. Nosotros estamos haciendo lo que queremos hacer, contando las historias que creemos que merecen ser escuchadas y esperando que haya gente que esté de acuerdo. Perfecto. Y que nos escuche. Y tristemente hemos llegado al final. Gracias como siempre por estas reflexiones. Sabemos que el tema pues nos da para más horas, pero tenemos ya que retirarnos. Gracias nuevamente. Gracias también a las televisiones públicas y también de Iberoamérica por hacer esta comunicación. Vamos a continuar con nuestro último episodio. Por favor, permanezca en 4 Radio y nos vemos en la siguiente. Radiomorfosis, evolución en sintonía, la onda del futuro. Desde ondas hertzianas, la radio ha evolucionado hoy en día al ser digitalizada con la tecnología de radiodifusión sonora digital o radio digital terrestre, formando audiencias cada vez más numerosas. En 2011, México adoptó el estándar de radio digital terrestre, por lo que ahora más de 200 emisoras difunden simultáneamente señal analógica y contenidos digitales a través de esta modalidad. Asimismo, la radio se ha digitalizado en este siglo a través de Internet para difundir contenidos sonoros digitales en streaming, tanto en directo como bajo demanda en formato podcast, donde la ficción sonora y los espacios informativos han mutado para posicionarse en el gusto de los radioescuchas. Este y otros temas serán discutidos en la segunda edición de Radiomorfosis, Evolución en Sintonía, la onda del futuro, una idea creativa de la Universidad de Guadalajara y Red Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con TV4 y 4 Radio, para examinar el impacto tecnológico de Internet tanto en los contenidos sonoros como en el consumo de las audiencias. Bienvenidos a la segunda edición de Radiomorfosis.